Buen día, chicos. El día de hoy pues vamos con esta tercera sesión de nuestras materias Derecho Procesal Laboral y Derecho de Amparo. Ya las semanas previas en Derecho de Amparo hemos visto lo que son los principios que rigen al derecho de amparo, las causales de improcedencia, hemos hablado de cuáles son las partes, igual previo comentarles que en esta semana el Congreso de la Unión determinó el realizar algunas modificaciones y reformas con respecto a la ley de amparo. A la fecha todavía no he podido leerlas, las quiero revisar para ver qué precisamente fue lo que modificaron. Eh, y poder hablar como un poquito más con usted respecto de esta circunstancia. Lo que sí he visto es que directamente ya entró de manera supletoria la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para la ley de amparo. ¿Sale? Em, Originalmente tenía planeado que esta sesión tratara sobre derecho a amparo indirecto y la siguiente sesión fuera sobre el amparo indirecto, perdón, indirecto esta semana y la siguiente semana el directo. Vamos a hablar sobre lo que es el amparo directo esta semana, va a ser al revés. ¿Por qué? Porque creo que el juicio de amparo directo es algo un poquito más sencillo, a diferencia del juicio de amparo indirecto, y también para que ustedes puedan realizar su actividad de la próxima, de esta semana, perdón. Entonces sí es por eso el orden, ¿no? Em, ¿Qué tenemos que saber antes de entrar al estudio del amparo indirecto? Bueno, ya lo vimos, ya platicamos que el juicio de amparo funciona como un mecanismo que tiene en este caso el gobernado en contra de los actos que realiza el Estado por alguna dependencia. Si lo queremos ver de una manera como muy simplista, es mucho más profunda la diferencia, pero si lo queremos ver como de manera simplista, es como un juicio de nulidad el que se está interponiendo, en este caso, por parte del gobernado en contra de la autoridad. Em, en el caso en específico, pues ya decíamos, ¿no? Que las partes eran por un lado el quejoso, el tercero interesado, la persona tercera interesada, la autoridad responsable y el Ministerio Público, además de la persona juzgadora. Em, ¿qué necesitamos el comprender y cómo podemos entender los dos, ¿no? Vamos a, a tener como ciertas, em, sí, como ciertas características, ciertas divisiones con respecto a la aplicabilidad de esto, que es muy importante que ustedes sepan diferenciar cuándo vamos a hablar de un acto reclamado, en este caso del acto de molestia que está sufriendo el gobernado y que va a ser objeto del juicio de amparo, con respecto a la autoridad responsable. En primer término, aquí quiero, o a qué quiero que hagamos referencia propiamente, pues, a la aplicabilidad de, pues sí, a la aplicabilidad directamente de cuándo vamos a encontrarnos con un, eh, con un procedimiento o el otro, ¿no? Recordemos, y a diferencia del juicio de nulidad, pues bueno, el juicio de amparo tiene un principio que es el principio de definitividad que obliga al gobernado a agotar primero todas las instancias anteriores para poder recurrir el acto de autoridad, salvo algunas circunstancias que ya vimos la semana pasada. ¿Qué tenemos que saber del amparo directo? El amparo directo aplica de manera en específica contra un tipo de autoridad de manera directa, que en este caso son los tribunales o los juzgados que ponen fin a un juicio, aquellos que conocen, por así decirlo, un procedimiento judicial.
en todos los, en todos los juicios de amparo directo, nuestra autoridad responsable va a ser un tribunal, va a ser un juzgado. Es muy importante el que sepamos de manera directa eh, que si nos encontramos ante el amparo directo, alguien nos pregunta y nos dice, oye, es que voy a tramitar un amparo directo por X o Y situación, ustedes ya saben que la autoridad responsable, en este caso, va a ser la autoridad jurisdiccional, pero va a tener un pequeño detalle con respecto a esta circunstancia en específica, la cual va a ser que el acto que va a emitir esta autoridad va a ser un acto que ponga fin a un juicio. Y recordemos un poquito que hay muchos actos, en este caso, que pueden poner un fin a un juicio determinado. Normalmente y de manera genérica y de manera particular, sabemos que, porque ya vimos derecho procesal civil, ya vimos derecho procesal familiar, ya vimos también derecho procesal penal, pues lo que pone normalmente fin al juicio, que es el acto que se llama sentencia. Una sentencia es lo que pone realmente fin a un juicio. ¿Sale? ¿Qué tenemos que saber? Eh, lo primero es que o sea, que en este caso se entenderá por sentencias definitivas o los laudos, nos va a decir la misma ley de amparo, los que decidan el juicio en lo principal, las resoluciones que pongan fin al juicio. Es decir, supongamos que estamos tramitando un juicio de divorcio encausado y en un momento determinado, pues el juez emite una sentencia, no hay como muchos conflictos ahí, emite una sentencia, pero una de las partes, cuando habla de la liquidación o cuando habla del convenio o X o Y situación que el juzgado, más que en el amparo, más que en un divorcio, serían, por ejemplo, una pensión alimenticia, no sé, nos está imponiendo o le está imponiendo al deudor, en este caso al deudor alimentario, una pensión, no sé, del 65% de los ingresos y pone algunas restricciones o pone al día algunas características dentro de la misma sentencia que violentan, no sé, la garantía de audiencia, el debido proceso. Supongamos que a lo mejor y no notificaron de manera real a la parte demandada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir para pelear esto. Hay circunstancias que son las cuestiones incidentales, que son pequeños juicios que se llevan, por así decirlo, dentro del mismo juicio. Pensemos en un incidente para una reducción de una pensión alimenticia. En el caso de los divorcios, pueden ser las pensiones alimenticias, puede ser también la liquidación de la sociedad conyugal, pues puede haber un tema de la pérdida de la patria potestad, o sea, va caminando, ¿no? En materia civil, pues sabemos que también hay otros, pueden también presentarse ciertos incidentes en materia mercantil, ¿no? Pero, pues bueno, estos pequeños juicios que surgen de un juicio principal, directamente no son lo principal a resolver en el conflicto, ¿no? El conflicto fue lo que dio origen a esta relación jurídica que se ha puesto de manifiesto ante el juzgado y que busca resolverse. Para tener un poco más claro este tema de los incidentes, y que sé que cuando vimos procesal civil, cuando vimos procesal familiar, no hablamos de esto. ¿Por qué? Porque nos íbamos a tardar mucho. Entonces, vamos a ver un poco, vamos a ver un video sobre esto, porque es importante el que los tratemos, o el que sepamos de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque el reconocer qué son los incidentes nos puede ayudar a entender, más bien no nos puede, nos va a ayudar a entender cuando nos estamos encontrando ante una cuestión que ataca directamente
los ataca directamente a los al juicio y cuando es una cuestión secundaria. ¿Sale? Entonces, vamos a ver este video que nos explica qué son los incidentes. Llegas de forma más profesional a tus clientes. Crea una cuenta de Gmail con tu dominio y deja que tu negocio hable por ti. Es simple, es profesional, es Google Workspace. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver de forma general un tema procesal que ha sido recurrente en el canal. En este video te voy a explicar sobre los incidentes en general. ¿Qué son? ¿Cuáles son algunos de los más comunes y sus lineamientos generales? Así que comenzamos. Pues bien, para saber qué es un incidente, debemos verlo desde dos perspectivas. Primero lo podemos ver desde el punto de vista de que es una vía intraprocesal en la que se dirime una controversia. Y también lo podemos ver como aquellas situaciones dentro de un procedimiento judicial que deben resolverse por cuerda separada del procedimiento principal y que sin embargo pueden afectar todo o parte del negocio principal del proceso. Entonces, tenemos que el incidente es una vía y una situación dentro del proceso a resolverse. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos tipos de incidentes existen? Bueno, esta pregunta podría decirse realmente no tiene una respuesta exacta, porque los incidentes, si bien existe una cantidad considerable de los que podemos llamar nominados, es decir, aquellos incidentes que se encuentran contemplados en la ley, como la tercería excluyente de dominio o el incidente de nulidad de actuaciones. También existen aquellos incidentes innominados, o también conocidos como aquellos que no cuentan con un fundamento duro en la ley y que sin embargo son actos dentro del proceso que requieren una resolución por la vía incidental. Ahora bien, los incidentes debemos tomar en cuenta que procesalmente hablando, al ser un proceso dentro de nuestro proceso, guardan similitudes con los juicios principales, en el sentido de que se componen de una demanda, una contestación, pruebas, audiencias y sentencia de tipo interlocutoria. Debes tomar en consideración, y esto debes corroborarlo con la legislación aplicable al caso que lleves, que usualmente los incidentes no tienen un plazo de ofrecimiento de pruebas, ya que se consideran deben ser procesos más rápidos que el principal, por lo que dentro de tu demanda o contestación incidental debes presentar las pruebas correspondientes. Así entonces, tenemos que la estructura de una demanda o contestación de demanda incidental guardan la misma relación que una principal. Finalmente, la sentencia que proviene de un incidente se le denomina interlocutoria, puesto que no define el fondo del asunto principal. Esta sentencia interlocutoria tendrá los efectos y alcances que de acuerdo a la litis incidental se plantee. Y bueno, pues este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca. Ya lo vimos en el video, son pequeños juicios que surgen dentro del juicio principal. Va a tener su contestación, va a tener su demanda, su contestación, sus pruebas, sus audiencias y finalmente una sentencia que sería la sentencia interlocutoria o la sentencia incidental, ¿no? Y que, bueno, ya lo decía el video, estos procedimientos incidentales pueden tener una afectación o no dentro del juicio. ¿Sale?
Cuando estamos hablando del juicio de amparo directo, no nos estamos refiriendo propiamente a estas. No estamos hablando propiamente de estas, de estas sentencias. Estamos hablando de la sentencia principal. ¿Sale? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Cuando veamos estas otras sentencias, sí podemos hablar de un amparo indirecto, pero eso ya lo veremos la próxima semana. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que nos establece la ley para poder saber qué es lo que vamos a hacer con un juicio de amparo directo? Lo primero, bueno, ya sabemos, ¿no? Son resoluciones que pongan fin a un juicio. En el caso del derecho penal, son las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, y estas podrán ser impugnadas por la víctima o el ofendido del delito. Aquí ya tenemos pues la condena, que en este caso el quejoso es la víctima o el ofendido, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es que tenemos que agotar todos los recursos ordinarios que se establecen en la ley según la materia, en virtud de las cuales las sentencias definitivas, los laudos o las resoluciones, el tema de los laudos ya va a dejar de existir en el sentido de que un laudo era lo que emitían las juntas de conciliación arbitraje, actualmente ya no, o en un proceso arbitral de arbitraje, pero pues bueno, la realidad es que los laudos, pues bueno, van a pasar a segundo término, vamos a estar hablando de sentencias y algunas resoluciones que puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Por ejemplo, lo vamos a ver la próxima semana en Derecho Procesal Laboral y, bueno, en su momento en los juicios procesales orales en materia mercantil no se admite la apelación. Entonces, ¿cuál es el juicio al cual tenemos que recurrir de manera directa? Pues directamente a, valga la redundancia, el amparo directo. Por ejemplo, en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, eh, no admite la sentencia o algún recurso, salvo para la autoridad, que es el recurso de revisión, que ese es su amparo directo. Pero, pues bueno, en este caso, el actor en el juicio de nulidad tiene que irse al amparo directo. ¿Sale? En materia familiar, en materia civil, en materia penal, tienen que agotar primero el recurso correspondiente eh, para recurrir esta sentencia. Entonces, normalmente, y estamos hablando en específico de lo que es el recurso de revocación, ¿sale? ¿Qué tenemos que entender? Perdón, revocación, no, me quedé pensando, no es revocación, es el recurso de apelación, es el recurso que tenemos que presentar para poder modificar esta sentencia. También, cuando en el juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo se va a hacer valer el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Es decir, si ante una norma general o sobre una sentencia que no tiene algún tema de violación procesal, pero que hable directamente sobre cuestiones que a lo mejor y el juez no valoró, solo va a aplicar el juicio de amparo directo. El juicio se inicia con que, obviamente, con nuestra presentación de la demanda. En esta presentación, ¿dónde la tenemos que realizar? Esta presentación la tenemos que realizar con la misma autoridad con la cual hemos eh, o estamos recurriendo la sentencia que emitió. Es decir, si yo estoy recurriendo en contra de una sentencia en materia laboral, la tengo que presentar ante el mismo tribunal laboral que emitió la sentencia. Si yo estoy presentando un juicio de amparo directo en contra de una sentencia por el juicio de nulidad, tengo que presentarlo ante la sala especializada que resolvió mi asunto.
En los demás casos, donde normalmente tiene que ser, ante la sala que está emitiendo precisamente la resolución de esta sentencia. ¿Qué es lo que nos dice también la misma ley? Y ojo, contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales de contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. Esto es un puntito específico para el juicio de nulidad. ¿Qué es lo que va a pasar? En estos casos, el juicio se va a tramitar únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa. Es decir, únicamente lo va a hacer valer con respecto a si la autoridad presenta este recurso de revisión. En materia administrativa, el recurso de revisión es como el amparo para la autoridad. ¿Sale? Y en este la autoridad va a tener que hacer valer todos los medios que considera que fueron violados dentro del procedimiento y también tendrá que hacer sus preceptos o va a tener que señalar los preceptos que él considere que no fueron aplicados conforme a la ley que se está recurriendo. El tribunal colegiado tiene primero que resolver lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativo y únicamente en el caso de que ésta sea considerando un procedente y fundado se abocará al estudio de las cuestiones constitucionales planteadas en el juicio de amparo. ¿Qué es lo que nos dice aquí la ley? Primero es, ¿quiénes van a resolver? La autoridad que va a resolver el juicio de amparo directo es el Tribunal Colegiado de Circuito, dependiendo de la materia a la cual nos encontremos. Recordemos, los circuitos no son como cada entidad federativa, sino que dependiendo como de las circunstancias poblacionales, jurídicas, en cuanto a territorio también, de algunas entidades que pueden compartir incluso pues pedazos, ¿no? Pensemos en Colima, pensemos en Nayarit, ¿no? Son territorios muy pequeños, la densidad poblacional es muy pequeña como para tener muchísimos tribunales y colegios de circuito como es la Ciudad de México, que es el circuito, uno de los circuitos que ciertamente territorialmente es más pequeño, pero en cuanto a nivel poblacional y todo, pues sabemos que la ciudad es un monstruo. Entonces, en este caso, ¿qué no es lo que nos dice la ley de amparo? Primero, la autoridad tiene que presentar su recurso de revisión. Una vez que presente el recurso de revisión, el tribunal, la autoridad lo tiene que admitir y lo tiene que remitir, en este caso, al tribunal colegiado de circuito, el cual tiene que determinar si este es procedente o no. Si lo admite, lo desecha o lo sobresee, igualito que con el juicio de amparo. Si el tribunal colegiado lo admite, primero tiene que resolver el recurso y posteriormente tiene que resolver el juicio de amparo. ¿Sale? La misma ley de amparo nos va a decir que que habrá un tratamiento para cada uno de los procedimientos jurisdiccionales establecidos, una distinción entre los asuntos civiles, laborales, agrarios, administrativos y también los referentes al orden penal. Si se fijan, ahorita que ya veíamos propiamente, esta ya es una excepción que está hablando sobre el derecho administrativo. En el derecho penal también se van a manifestar estas diferencias con respecto al tratamiento del juicio de amparo. Recordemos, eh, cada materia tiene sus peculiaridades, cada materia tiene sus circunstancias, sus diferencias. Entonces, tenemos que tener conciencia de cómo vamos a atacar cada acto reclamado. ¿Sale?
Vamos a ver un pequeño video nada más para que vean y entiendan un poco em, qué es cuando hablamos de este recurso de revisión. Eh, Vamos a ver un video nada más de manera muy rápido cómo se va a llevar el juicio de contencioso administrativo. Ya en su momento hablábamos de manera muy somera cuando vimos el derecho administrativo. Lo tenemos sí que ver para que vayan entendiendo a qué es lo que hace referencia esta sección y ahorita vamos a continuar con las demás materias. Donde podemos gestionar. Como su nombre lo indica, el juicio contencioso administrativo hace referencia al procedimiento de resolución de controversias en donde se somete a decisión de un magistrado la ilegalidad o legalidad de una resolución administrativa, es decir, que provenga de la administración pública del Estado. Como contexto, antes del juicio contencioso administrativo que actualmente conocemos, no sé si recordarás que se le conocía como juicio de nulidad. Esto es así, puesto que, bueno, si bien es cierto, hace referencia a que es posible anular por esta vía un acto administrativo, también lo es porque la primera ley de la materia se le conocía como Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo. Esta databa de la fecha 25 de mayo de 1885 y en el artículo que estás viendo en pantalla de dicha ley histórica se hacía referencia a la existencia de un susodicho recurso de nulidad que podía interponerse contra las actuaciones por defecto de procedimiento o en general contra la resolución definitiva de cualquier autoridad administrativa. Ahora bien, una vez que tenemos el contexto histórico del juicio contencioso administrativo, vámonos entonces al fundamento constitucional del actual juicio contencioso administrativo. Si nos vamos al artículo 73, fracción 29H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos que el Congreso cuenta con plena facultad para expedir la ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que con plena autonomía ésta pueda dictar fallos, establecer su propia organización y los recursos para impugnar sus resoluciones. Igualmente, el segundo párrafo de esta fracción establece a literalidad lo siguiente: el tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. Entonces ahí tenemos que existe un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tiene a su cargo resolver todo tipo de controversias entre Administración Pública del Estado y particulares, como nosotros. Ahora bien, siguiendo con el tema, es importante que conozcas que entonces si hablamos del juicio contencioso administrativo reglado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a su vez se rige entonces este procedimiento por tres leyes que te voy a mencionar. La primera es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula el procedimiento, etapas y efectos de las sentencias. Segundo, tenemos a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que a su vez regula la competencia de las salas ordinarias especializadas que integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como sus atribuciones, entre otras cuestiones. Y tercero, evidentemente, el reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, ya conocemos la naturaleza del juicio contencioso administrativo y sabemos que el tribunal en materia federal para resolverlo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vámonos entonces a, ahora sí, analizar el procedimiento en particular del juicio contencioso administrativo, comenzando con las etapas. En cuanto a etapas, para comprenderlas, tenemos que hay tres partes en el juicio según el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Las partes son las siguientes. Tenemos al demandante, en este caso puede ser el contribuyente. Segundo, la autoridad demandada, que implica tanto al que dictó el acto administrativo como al jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado en caso de que se trate, por ejemplo, de una autoridad local que pretende ejercer facultades federales. Y tercero es el tercero interesado, es decir, quien tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Un ejemplo rapidito que te puedo platicar del tercero interesado es, imagínate un contribuyente que le determinan un crédito fiscal entre los cuales engloba una determinación de PTU, o sea,
de participación de los trabajadores en las utilidades. Ahí el tercero interesado sería el representante de los trabajadores o bien el representante del sindicato que exista en todo caso. Ahora bien, última cosita acerca de las partes en el juicio. Es destacable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es parte en el juicio, pero esta Secretaría puede apersonarse como parte en los juicios siempre y cuando se esté controvirtiendo el interés fiscal de la Federación. En ese orden de ideas vamos a analizar cada una de las etapas. La primera etapa la podríamos llamar como promoción del juicio y escrito inicial de demanda. Una vez que cumples con todos los requisitos de procedencia, es importante notar que existen dos formas de promover un juicio contencioso administrativo en la actualidad. La primera es a través de la interposición de la demanda en la oficialía de partes en la sala competente en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y la segunda es a través del sistema de justicia en línea cuyo procedimiento está regulado a partir del artículo 58A de la misma ley. Una vez que promueves el juicio, podríamos pasar a la segunda etapa que le vamos a llamar acuerdo de admisión. En el acuerdo de admisión, el magistrado primeramente comprobará la procedencia del juicio y en caso de reunir todos los requisitos de procedencia, decidirá admitir el juicio en una de dos vías. La ordinaria, siempre y cuando el monto del adeudo en controversia sea mayor a 15 veces el salario mínimo elevado al año, y por la vía sumaria, siempre y cuando sea menor a 15 veces el salario mínimo elevado al año. En dicho acuerdo, el magistrado ordenará emplazar a las partes involucradas a juicio a razón de contestar la demanda por parte de la autoridad o bien, si se trata del tercero interesado, de manifestar lo que a su derecho convenga. Vámonos a la tercera etapa. Una vez que ya se encuentra emplazada la autoridad demandada, esta por su parte cuenta con un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de que se le notificó el traslado de nuestra demanda, destacando lo establecido por el artículo 19 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que señala a la letra: si no se produce la contestación en tiempo y forma o esta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados. Por consiguiente, la sala deberá correr traslado a las partes en la contestación de demanda mediante el respectivo acuerdo. Ahora bien, suponiendo que la autoridad fiscal en este caso sí contestó la demanda, esta contestación de demanda deberá de contener lo siguiente. Primero, las consideraciones respecto al sobreseimiento o desechamiento de nuestra demanda como contribuyentes. Segundo, la autoridad podrá afirmar o podrá negar cada hecho expresado por nosotros como parte actora en el juicio, ya sea expresando cómo ocurrieron los hechos a su juicio particular de la autoridad, siempre y cuando no modifique los motivos de la resolución impugnada. Tercera cuestión, deberá contener la contestación de la demanda argumentos encaminados a defender la postura de la autoridad y la ineficacia de nuestros conceptos de impugnación. Y finalmente, número 4, deberá evidentemente acompañar las pruebas de mérito para comprobar su dicho. Pasando a la cuarta etapa, tenemos entonces la ampliación de la demanda. Hasta ahorita, nada más como un recap, llevamos escrito inicial de demanda, acuerdo de admisión, contestación de demanda. Entonces, una vez que nos conteste la autoridad la demanda, estamos nosotros facultados en ciertas hipótesis que estamos a punto de ver para ampliar nuestra demanda nosotros como parte actora. Primero, la ampliación no se trata de una contraargumentación, sino una oportunidad de extender los conceptos de impugnación en contra de las probanzas novedosas que la autoridad acompaña a juicio. Sobre el particular, el artículo 17 de la Ley Federal del Contencioso te establece lo siguiente: que se podrá ampliar la demanda dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación cuando, número 1, se impugna una negativa ficta; número 2, contra el acto principal del que derive la resolución impugnada de la demanda; número 3, en los casos previstos en el artículo anterior; número 4, cuando con motivo de la contestación se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el lector al presentar la demanda; y finalmente, número 5, cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda. Ahora bien, una vez que ampliamos nuestra demanda, la autoridad a su vez también está facultada para contestar la ampliación, por lo cual estamos en la etapa 5, contestación a la ampliación de la demanda. Con las mismas reglas que referimos en cuanto a la contestación de la demanda, la autoridad demandada podrá contestar la ampliación de la demanda, en cuyo caso solamente lo único que se modifica es que en vez de tener 30 días para hacerlo, cuenta con 10 días, en términos del 19 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora, vámonos a las últimas etapas. Número 6, los alegatos del bien probado. Una vez que se concluye la substanciación del juicio, el magistrado ordenará a las partes formular alegatos de lo bien probado, en cuyo caso el término será de 5 días. Será de 5 días en términos del artículo 17 de la susodicha ley que trae. Ahora,
es importante que conozcas que como tal no existe un protocolo para los alegatos del bien probado. No obstante, se utiliza para mostrar que tenemos la razón. Es decir, aquí sí se permite la contraargumentación, así como la exhibición de los errores y contradichos de la autoridad demandada. Al respecto, te acompaño esta jurisprudencia en los tribunales colegiados de circuito que estás viendo en pantalla acerca de los alegatos del bien probado, que establecen lo siguiente. Particularmente, donde está subrayado, dice: en ese sentido, alegar de bien probado significa el derecho que asiste a cada parte en juicio para que en el momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio. Así, la exposición de alegatos en el juicio contencioso administrativo no tiene una forma determinada en las leyes procesales, pero debe tenerse en cuenta que se configura con la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de las pruebas, la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario, la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados y las razones legales y doctrinarias que se aducen en favor del derecho invocado. Para seguir complementando mi argumento, también te presento este otro criterio de los tribunales colegiados de circuito que te establecen que en los alegatos del bien probado no es dable que se introduzcan pretensiones novedosas, es decir, que no se hubieran formulado oportunamente para la integración de la litis, pues aun cuando se hagan valer como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, no tienen origen en lo expuesto en el juicio contencioso administrativo y por ello esos aspectos deben solicitarse desde la demanda o desde su ampliación. Entonces, una vez que concluimos que los alegatos del bien probado resultan ser una oportunidad para evidenciar los errores de la autoridad, así como para contraargumentar y probar nuestro punto, es importante, como dice el criterio que acabamos de leer, que no es una oportunidad para ampliar la litis o aportar litis novedosa, sino solamente ceñirse a lo ya expuesto en nuestro escrito inicial de demanda. Ya por último, como última etapa, en la etapa séptima, ya tenemos entonces el pronunciamiento que hace el magistrado, la sala que nos está resolviendo, acerca de nuestro dicho al emitir la sentencia correspondiente. Destacable que si no presentaste tus alegatos, como quiera, el magistrado va a emitir la sentencia. Eso es las principales etapas del juicio contencioso administrativo. Si te quedaste con alguna duda, házmelo saber en los comentarios y pues cualquier cosa andamos al pendiente. Ahí nos vemos en el siguiente video. Recurso de revisión fiscal. Es improcedente contra las sentencias emitidas en los procedimientos substanciados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hechos: la persona titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la Secretaría de Turismo interpuso recurso de revisión fiscal contra la sentencia. Ya veíamos ahí cómo se desarrolla el juicio contencioso administrativo, el juicio de nulidad. El recurso que se interpone en este caso es el recurso de revisión fiscal o el recurso de revisión administrativa, em, que era algo que pues ya la misma ley nos estaba marcando, ¿no? Ya les decía, ¿no? Dependiendo como del tipo de procedimiento va a tener sus peculiaridades, va a tener sus circunstancias en específicas. Por ejemplo, ya sabemos que en el derecho procesal penal, ¿cuáles van a ser las etapas? Una audiencia inicial, la etapa de investigación, la audiencia inicial, posteriormente la audiencia inicial, la audiencia de control, lo que sería la audiencia de control, vendría la audiencia de juicio y finalmente ya vendría lo que sería la emisión de la sentencia. Es bien importante el que sepamos y entendamos que no todos los juicios se van a desarrollar de la misma manera. Ya en el procesal familiar también lo vimos, ¿no? Que primero va a ser la parte escrita. Una vez que se realice la parte escrita va a tener el paso a la audiencia preliminar y de la audiencia preliminar vamos a tener el señalamiento de una audiencia de juicio. En el derecho procesal laboral va a ser exactamente lo mismo y en el civil igual. ¿Qué es lo que tenemos que saber? O sea, no, como cada materia es diferente, cada materia tiene sus peculiaridades, cada materia es diferente, vamos a tener que ser hábiles en cuándo vamos a presentar el amparo directo o no, o o cuáles van a ser las peculiaridades. En el caso del juicio de amparo directo, tenemos que aplicar de manera supletoria, por así decirlo, las leyes o la ley
que está siendo aplicable al caso concreto. Si bien es cierto la supletoriedad en el juicio de amparo de manera general va a ser el Código Nacional de Procedimientos Familiares y Civiles y Familiares, de que si es un juicio laboral, ¿qué ley tengo que revisar? Pues la Ley Federal del Trabajo. Si estoy viendo un asunto civil a nivel federal, va a ser el Código Civil Federal. Si es una cuestión local, va a ser el Código Civil Local. Y así dependiendo como de cada una de las materias. ¿Cuándo vamos a saber eh, o qué es lo que tenemos que hacer para poder comprender o para poder saber si el juicio de amparo directo se va a referir a una cuestión procesal? Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? Cuando primero no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida en la ley. Es decir, ahí hay un tema como del emplazamiento. Que haya sido falsamente presentado en el juicio, de que se trate, que se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen de manera contraria a la ley, que se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado, se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley, sin su culpa se reciben sin su consentimiento las pruebas ofrecidas por las otras partes, previa solicitud no se le muestran documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos, se le desechen recursos respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzca estado de indefensión, que continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia o la autoridad impedida o recusada continúe conociendo del juicio salvo los casos que la misma ley establece, que se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida en la ley, que se trate de juicios análogos a los previstos a las fracciones anteriores de los órganos jurisdiccionales. Aquí estamos hablando sobre amparos directos que atenten contra cuestiones relativas al procedimiento cuando hay una violación procesal. Si nos fijamos en los dos primeros casos, estamos hablando de un tema del emplazamiento. Es decir, estamos hablando de que hay una irregularidad ahí. En el tercer apartado, lo que estamos viendo es cuando precisamente las pruebas no se desahoguen de conformidad como con la ley lo están estableciendo, o si se están admitiendo pruebas que no debieron de haberse admitido porque no se va, tiene alguna restricción por ahí, porque no se han ofrecido de manera adecuada, o si se han desechado de manera ilegal, ¿no? Es decir, sí cumple con todos los requisitos, pero la autoridad le valió un cacahuate y las admite, las desecha, ¿no? Cuando no se concedan los plazos o prórrogas, es decir, que la misma autoridad no cumpla con los requisitos establecidos en la ley para realizar las actuaciones procesales. Por ejemplo, esto de que se reciban sin su consentimiento las pruebas ofrecidas por las otras partes. Por ejemplo, ¿no? Pensemos que la parte demandada está ofreciendo pruebas, se las entregan a alguien más, pero no está autorizado y pues obviamente a mí me dejan en estado de indefensión, ¿no? Entonces, al final, eh, también esta parte de previa solicitud no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos. ¿Por qué? Porque me pone en estado de indefensión en el sentido de que no sé qué es lo que está presentando la parte demandada o la parte actora. Y yo tengo derecho, bueno, en este caso las partes en el juicio tienen derecho a hacer las manifestaciones correspondientes dependiendo de la actuación procesal que se esté dando. Supongamos ya vamos a llegar a la etapa preliminar y de pronto en materia laboral, civil, familiar, nos dice la parte actora, la parte demandada, ¿sabes qué? Este juez, tribunal, antes de que vayas a emitir alguna cuestión con el tema del señalamiento de las pruebas que presenté en mi escrito inicial, me ha llegado esta otra prueba que puede ayudarnos a resolver el asunto, ¿no? Y la contraria le dice, bueno, ya lo presentaste, quiero verlo y que te digan no. Es una prueba superveniente
Pero pues al final del día esta actuación de la autoridad no me está permitiendo el que yo me manifieste de qué es lo que se está presentando o no. En materia penal, eh, tiene sus excepciones y la misma ley nos va a hablar de los dos procedimientos. Recordemos que si bien es cierto, ya ha tenido el sistema penal acusatorio bastante tiempo, todavía hay asuntos que están del otro sistema, que es el sistema inquisitivo o el procedimiento mixto. Entonces, al final del día, se tienen que apegar también o se tiene que tomar en cuenta este tipo de juicios. Y nos lo va a separar en dos apartados. El primer apartado, no se le haga saber el motivo, perdón, que es el sistema penal mixto, que no se haga saber el motivo del procedimiento, la causa de acusación y el nombre del acusador particular, si lo hubiere. Es decir, a mí me detienen, me llevan, me, me llevan, llevo todo el procedimiento, pero nunca supe por qué delito, nunca supe nada. Entonces ahí directamente hay una violación procesal y esta violación procesal lo que tiene que hacer es directamente ir a pelear la validez del procedimiento. Que no se le permita nombrar defensor en la forma que determine la ley y cuando no se haga saber el nombre del adscrito al juzgado al tribunal que conozca la causa si no tuviere quien lo defienda. Cuando no se le facilite de manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado, cuando se le impida comunicarse con él, o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso cuando habiéndose negado a nombrar defensor sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo y no se le nombre de oficio. Es decir, que en este caso al imputado no se le permita tener conocimiento, o más que tener conocimiento, que no se le permita tener un defensor y en su caso la comunicación que tiene que tener con él. Si se fijan aquí hay un tema bastante delicado porque pues bueno, ya nos estamos dando cuenta eh, de cuál es la naturaleza del sistema, del sistema que anteriormente regía al, a la- al sistema penal anterior. ¿Qué más nos dice la misma ley de amparo? Cuando habiéndolo solicitado no se le caree en presencia del juez en los supuestos y términos que establezca la ley. El careo era una etapa o era un momento procesal en el cual el imputado podía estar al frente de la parte acusatoria o de la víctima. Entonces, esto poco a poco se ha ido haciendo a un lado en el sentido de que se considera que puede haber una revictimización de las víctimas, ¿no? Entonces, al final del día, pues el careo poco a poco ha ido eliminándose, que dice también la misma ley, el juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia o cuando se practique diligencias en forma distinta a la prevenida en la ley. Recordemos que anteriormente, ahora por el principio de inmediación, el juez tiene que estar absolutamente en todos los momentos procesales para resolver. Anteriormente se podía permitir a los secretarios de acuerdos el que pudieran realizar las veces de juez. Pero esto que generaba que pues no hubiera una presencia del juez en todo momento y que al momento de resolver el señor juez o la autoridad no supiera qué es lo que se está, lo que se está resolviendo. Entonces, esto al final pues generaba cierta, ciertas complicaciones. ¿Por qué? Porque no tengo un conocimiento pleno de lo que está pasando en el juicio. Cuando no se respeta al imputado el derecho a declarar o a guardar silencio, la declaración al imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utiliza en su perjuicio. Aquí, pues estamos viendo una violación de derechos humanos, ¿no?
cuando no se reciban las pruebas que ofrezca legalmente o cuando no se reciban con arreglo al derecho, se le deseche los recursos, se celebre la audiencia de derechos y la asistencia del agente del Ministerio Público y la sentencia se funda en la confesión del reo si estuvo incomunicado antes de otorgarla o si se obtuvo su declaración por medio de intimidación, tortura. La sentencia se funda en alguna diligencia cuya nulidad se establece en la ley y, seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito. Para poder entender esto, sí tenemos que saber cómo era el sistema procesal mixto. Si no lo entendemos, no vamos a saber por qué eh, se reguló esto. Entonces vamos a ver un video que nos explique de manera rápida cómo era el procedimiento penal mixto. Tenemos sí que hacer estas partes en los procesos, porque ya les decía, ¿no? Dependiendo de cada proceso, va a depender la forma en la que el amparo directo se va a resolver y se va a ir desarrollando. Entonces, si no conocemos los procedimientos, no vamos a saber ante qué tipo, ante qué nos vamos a estar, eh, sí, ante qué nos vamos a estar enfrentando, por así decirlo, al momento de emitirlos. El cuarto cuatrimestre de mi carrera. Eh, la materia es Teoría General del Proceso con la maestra Blanca Aurora González Arronte. Mi grupo es el L044. En este caso yo les voy a hablar del sistema procesal mixto y voy a empezar aterrizando con lo más importante. ¿Qué es el sistema procesal penal? Es el conjunto de instituciones normativas que regulan el trámite de un juicio para establecer la responsabilidad de una persona en la comisión de un hecho que por atentar gravemente contra los principios básicos de la convivencia humana, este compromete a la vialidad de esa misma convivencia. ¿Cómo surge el sistema procesal mixto? Este es el que combina los elementos de dos procedimientos anteriores y ocurre en la época napoleónica y se perfecciona en las legislaciones europeas, surge en Francia en el siglo XIX y va evolucionando como un sistema acusatorio sin solución de continuidad. Así es como se diseñó el sistema procesal mixto, a imagen y semejanza del proceso inglés, con división de funciones de publicidad, concentración, contradicción, continuidad e inmediación, y se depositó la decisión en un solo jurado. El proceso penal se divide en dos partes, una que es de instrucción previa o sumario y la otra que es el verdadero juicio penal, que es denominado plenario. La primera tiene carácter inquisitivo y la segunda tiene carácter acusatorio. Después vamos a encontrarnos con lo que es el nombre del sistema mixto, que responde a la mezcla de elementos inquisitivos como son, voy a mencionar algunos: acusación penal pública, búsqueda de la verdad histórica, averiguación previa escrita y secreta, y con características propias del sistema acusatorio tenemos lo que es audiencia del juicio con división de las funciones, que es pública, contradictoria, oral, continua y concentrada. ¿Cómo es el sistema procesal mixto? Primero hay que aclarar que es de carácter escrito debido a que se existía la desconfianza en los jueces y esto sería para evitar el uso de elocuencia. En torno a carácter acusatorio existe el Ministerio Público, el cual se encarga de juzgar al juez. Se decía que no era público esto debido a que las leyes lo decían, pero realmente no se comprobaba la diligencia procesal. No existía inmediación del juez, sino que eran los auxiliares quienes desahogaban las diligencias.
tampoco existió la contradicción porque la prueba se formaba en la primera etapa del procedimiento, que estaba a cargo del Ministerio Público, quien funge como autoridad sin presencia ni actividad de la defensa. La inmediatez de la prueba tenía un valor más alto y probatorio, y el ofendido o imputado se retractaba, y si no lo probaba tenía mayor valor su primera declaración. En la valoración de la prueba se rige por el sistema de libre convicción. Según el Tribunal Popular o Técnico, el procedimiento varía en dos etapas del proceso: durante la instrucción preparatoria, en donde es escrito, y era limitante referente a lo público. Ya lo contradictorio, y durante la instrucción definitiva, el juicio era propiamente oral, público, contradictorio y continuo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien sostuvo que por principio de inmediatez procesal debían prevalecer las informaciones tempranas sobre las tardías. Esto hizo que se dificultara enormemente las posibilidades de las pruebas desahogadas, esto en la etapa de instrucción, para que pudiera tener mayor valor que lo actuado durante la averiguación previa. La audiencia final, que es la que se supone que se materializaba al aspecto acusatorio del proceso, acabó siendo una simulación que ni siquiera suponía la reunión de las partes. Ordinariamente una oficial Hola, me llamo Nuria Mañé y soy consultora y formadora en comunicación y transformación digital. O escribiente levantaba un acta y recababa las firmas correspondientes, en las que se asentaba que se había celebrado la supuesta audiencia, en la que se presentaba el juez, que pues en este sistema no se presentaba, y del secretario, que tampoco se presentaba. El Ministerio Público, que tampoco se encontraba en este proceso, había ratificado sus conclusiones, que la defensa había hecho lo mismo, o incluso que ante la ausencia del escrito correspondiente había pedido que se le tuvieran que formular las conclusiones absolutorias, y que el acusado, que tampoco había sido sacado de su celda, en la que por regla general padecía prisión preventiva, manifestaba esto por medio de su defensor. Se estableció que solo las pruebas recabadas en presencia de los jueces podrían ser tomadas en cuenta, y las que no estuvieran en ese momento ya no eran tomadas en cuenta. Por esto mismo era para fundar la sentencia. Solo así se podía garantizar que el proceso mixto preserve la parte acusatoria, que era bastante indispensable para desincentivar la tortura. Este sistema obliga al Estado a encontrar la verdadera historia de un hecho posiblemente constituido, de lo que vendría siendo el delito. Por otro lado, también se encarga de proteger al acusado, y este sistema inquisitivo mixto encontró su apogeo con la aparición del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal el día 17 de septiembre de 1931. Segmento del procedimiento penal de 3 fases: una inicial, a la que se le llamó averiguación previa; a la etapa de preproceso o término constitucional; y la de juicio, que se crea en la institución del Ministerio Público como encargado de la investigación y persecución de los delitos, detentando el monopolio del ejercicio de la acción penal.
Hablaremos de las diferencias. Las diferencias entre unos y otros sistemas mixtos en la inclusión y exclusión de una norma, que a nuestro juicio constituye, ¿cómo se le dice?, piedra angular, o de otra manera, en otras palabras, se le prohíbe que puedan ser valorados y por lo tanto tomados en cuenta. Datos contenidos en medios de la prueba cuyo desahogo no haya sido producido en la audiencia pública en presencia de los jueces, y esto hacía que se ajustara al contradictorio. Tenemos como, para finalizar la conclusión, hablando sobre el sistema procesal mixto, creo que la idea básica es disciplinar el proceso en dos etapas distintas. La primera, que es la que sirve para prepararla a la segunda y mejorarlas aún, para dar la base a la acusación originaria del verdadero juicio. Hola a todos, ahora sí que me ha llegado Ya un vimos caso que no tiene... las diferencias del sistema con el sistema mixto, ¿no? Ya sabemos y ya lo hemos visto el tema del proceso penal acusatorio, y bueno, vamos a ver sus apartados. Se desarrolle cualquier audiencia si la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencia en forma distinta a la prevenida en la ley. Bueno, ya lo veíamos, eso es por el principio de inmediación, ¿no? O inmediatez. Dos, el desahogo de pruebas que realice por una parte distinta a la autoridad judicial que deba intervenir. Volvemos a lo mismo, no se pueden llevar las audiencias si no está el juez, no puede haber por ministerio de ley la autorización para los secretados de acuerdo, sí o sí tiene que estar el juez. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones. No se respete al imputado el derecho a aclarar, a declarar o guardar silencio. Ahí es muy similar al anterior. El órgano jurisdiccional reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra, salvo a las excepciones previstas por la legislación procedente aplicable, y el imputado no sea informado desde el momento de su detención en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional de los hechos que se le imputen. Ya lo habíamos visto esto con las otras, cuando vimos el procesal penal, en el sentido de que, pues, obviamente, si no está una de las partes, se puede presar como a circunstancias eh, medio delicadas, ¿no? Son demasiados los apartados que al final del día, pues, tiene que presentar que se tiene que presentar ante el juez de lo penal, pero pues al final del día entendemos que por las circunstancias que estamos observando y recibiendo, pues no podemos, eh, no es como para menospreciarlo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar una vez? No las vamos a seguir como desarrollando, porque si no nos vamos a tardar muchísimo. Eh, ¿Cuál es la forma en la que el amparo directo va a tramitarse ya directamente con la autoridad jurisdiccional que ha emitido la sentencia definitiva sobre el asunto tratado en el tribunal? Recordemos, ¿ante quién se presenta? Ante la autoridad que emitió la sentencia definitiva. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Recordemos que hay ciertos requisitos que tiene que tener la ley de amparo, que tiene que tener la demanda. Que no, de cajón ya sabemos que en todas las demandas que tiene que venir, el nombre y el domicilio del quejoso, en este caso que podríamos, si lo queremos traspasar a otras materias, es del actor, el nombre y domicilio del tercer interesado, en este caso, y bueno,
ya lo vimos la semana pasada. El tercer interesado es aquel que puede considerar que de la resolución del amparo pueden violentársele derechos adquiridos por esta persona. Si estamos hablando que el juicio de amparo directo es en contra de una sentencia definitiva, por lógica, el tercero interesado, ¿quién es? Pues mi contraparte. Entonces, es necesario, estos datos ya los tenemos, si es un procedimiento laboral, tiene que ser el demandado o el actor, dependiendo de quién lo vaya a promover. Si es un amparo directo en contra de una autoridad, si estamos hablando de derecho administrativo, tiene que ser sí o sí el domicilio que señalamos de la autoridad responsable en el juicio de nulidad y el acto reclamado. Eh, si se fijan, son cuestiones muy básicas. Todavía nos faltan algunas más. Y dice, cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional, la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. Es decir, si de la aplicación de una ley o de una norma con carácter general la vamos a estar peleando, no puede venir dentro del acto reclamado. Debe de venir en específico en el capítulo de los conceptos de impugnación o de los conceptos de violación que estamos haciendo valer en contra de esta sentencia. ¿Qué es un concepto de violación? Los conceptos de violación van a ser los razonamientos lógico-jurídicos que va a realizar el quejoso para argumentar el por qué el acto de autoridad está violando sus derechos constitucionales. En ese caso nos vamos a referir a, y que también tenemos que ser bien, el juicio de amparo es de mucho estudio y es una cuestión que tenemos que entrarle a saber qué es lo que estamos peleando. Si estamos hablando de una violación procesal, los artículos que vamos de cajón normalmente a solicitar que sea el estudio y que vamos a exponer a partir de estos va a ser el 14 y el 16 constitucional. ¿Por qué? Porque ahí tenemos contenidos las garantías, los derechos de debido proceso y la garantía o derecho humano a la audiencia, a ser escuchado en audiencia. Entonces, si estamos peleando un tema procesal, tenemos sí o sí que señalar estos y a partir de esto, pues, del análisis que vayamos a hacer de la sentencia, el por qué la sentencia está violentando la ley. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que coordinar lo que la ley de amparo nos dice con lo que la ley de la materia establece, con lo que la Constitución establece. Es decir, la Constitución nos habla de manera general de los derechos humanos y de la forma en la que van a actuar. Si estamos hablando de una sentencia, estamos hablando de violación del procedimiento o del proceso completo. Si estamos hablando de esta violación, tenemos que articular el por qué el artículo 14 y 16 constitucional, que son los que regulan el debido proceso y la garantía de audiencia, se acoplan o de qué manera se está acoplando a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y así cada una de las leyes que vayamos aplicando. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, obviamente vamos a dejar los conceptos de violación son la carnita del amparo, son donde nosotros nos ponemos a estudiar, ¿sale? Otra característica que nos pone ahí es la fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso, o aquella en que hubiese tenido conocimiento del mismo. Los preceptos que conforme a la fracción 1 del artículo 10 de esta ley contengan los derechos humanos cuya violación se señale. Es decir, tenemos del artículo primero al artículo 29 y el 123, y en el caso de materia fiscal del 31 fracción cuarta para establecer cuáles son nuestros derechos,
¿sale? Los conceptos de violación, que era lo que ya les decía. Una vez, y obviamente la demanda tiene que ir firmada, ¿no? Y con la personalidad, y acompañada de la personalidad que acredite el por qué nosotros nos consideramos afectados por esta sentencia. Entonces, se presenta ante la misma autoridad, la demanda tiene que tener estas características, a su vez también tiene que tener un escrito dirigido en este caso a la autoridad promovente, perdón, autoridad responsable y ante la cual vamos a presentarlo, en el cual se le tiene que señalar, fue juzgado primero de lo familiar de la Ciudad de México, presente, que en virtud del artículo fulanito de tal, de la ley de amparo, vengo a promover tal, 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 y de manera muy general el señalar qué es lo que estamos presentando ante ellos y cómo se está interponiendo. Y de esta manera, pues se va a tener que presentar el amparo directo. Una vez que nosotros presentamos la demanda, a los 5 días contados a partir del día siguiente al que se presentó, la autoridad responsable tiene que emitir un auto en el cual uno va a certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución. Es decir, tiene que revisar las células de notificación, la forma o el sistema, si es en materia electrónica, cuándo se le notificó. Si consta en los autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto y, sin perjuicio dentro de las 24 horas siguientes, en las que obre en su poder la constancia de notificación respectiva, proporcionará la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente? El Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Qué es lo que también tiene que hacer? Correr traslado al tercero interesado en el último domicilio que se le haya designado. Y 3, rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la circunstancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estimen necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión. Es decir, ¿qué es el informe con justificación o el informe justificado, que es como se le conoce? Es la contestación a la demanda de amparo. Si en la demanda de amparo estamos peleando la inconstitucionalidad de un acto de autoridad, la autoridad con el informe justificado lo que va a hacer es justificar el por qué su acto no violenta ningún derecho humano. ¿Sale? Y en este caso, el sistema procesal penal acusatorio nos dice que se debe de añadir un índice cronológico del desahogo de la audiencia en el que se haya dictado el acto reclamado. ¿Cuál es la audiencia? La audiencia de juicio, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Es decir, va a haber, por así decirlo, como una transcripción. Vamos a ver un video sobre el amparo directo, que nos va a dar claridad justo en donde vamos a poder comprender y saber qué es lo que estamos observando. ¿Sale? Perdón, es que se tarda un poquito esto. Últimamente como que mi internet no está jalando bien, pero pues ahí vamos. Y esto es lo que gana alguien que hace lo mismo. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante sobre el amparo. En este video te voy a explicar sobre el amparo directo, sus diferencias con el indirecto y consejos a tomar en cuenta en estos procesos. Así que, comenzamos.
Empecemos por saber que en el amparo nos encontramos con dos vías distintas, el amparo indirecto y el amparo directo. El amparo directo es aquel que procede en contra de resoluciones que pongan fin a un juicio, es decir, la vía de amparo directo siempre deviene un proceso seguido en forma de juicio y cuyo acto reclamado es el acuerdo o resolución que pone fin a dicho proceso. Respecto de la competencia para conocer de estos casos, será competente para conocer de estos procesos los tribunales colegiados de circuito. No obstante esto, la demanda de amparo directo no se presenta de forma directa en los tribunales colegiados, sino que la demanda de amparo directo debe ser presentada por conducto de la autoridad responsable, es decir, debes presentar tu amparo directo a través del juzgado, junta o tribunal que haya emitido la resolución que puso fin al juicio. Algo muy importante a tomar en consideración es que los conceptos de violación que se desahogan en un juicio de amparo directo serán diferentes a los de un amparo indirecto, en función a que el amparo directo estará combatiendo una resolución y vicios de forma y fondo en un proceso. Respecto de la redacción de conceptos de violación, cuando se reclama una violación procesal, la ley de amparo establece un amplio catálogo de lo que implica una violación al proceso. El concepto de violación debe estar orientado en manifestarle al tribunal la forma en que debió ser desahogada una determinada diligencia, y en su caso, la forma diversa a la prescrita por la ley en que se desahogó el proceso. Al respecto, se preparará un video específico sobre violaciones procesales que se estrenará próximamente. Ahora bien, los conceptos de violación más relevantes son los que tienen que ver con el fondo del juicio concluido, ya que estos son los que implicarían la modificación o revocación de la resolución que se indicó como acto reclamado. Una violación de fondo implica que la valoración de las pruebas en relación a los hechos y pretensiones. En estos casos, el concepto de violación debe indicarle al tribunal colegiado no solo la indebida valoración probatoria, sino que debe argumentar el alcance probatorio que sus pruebas tienen y cómo esto tendrá una repercusión en el resultado del procedimiento. De esta forma, el amparo directo en su redacción de conceptos de violación implica una técnica diferente en relación al amparo indirecto. Asimismo, cabe mencionar que dentro del amparo directo también es aplicable la solicitud de suspensión del acto reclamado, la cual tendrá por objeto que la resolución reclamada no puede ejecutarse hasta en tanto el juicio de amparo sea resuelto. Es importante tomar en cuenta que para la suspensión usualmente se pedirá una garantía y que a su vez la parte que pretenda ejecutar la sentencia podrá pagar una contragarantía para poder ejecutar la resolución, no obstante encontrarse pendiente el juicio de amparo directo. En contra de la resolución emitida en amparo directo, por regla general, no existe recurso alguno. No obstante, se puede hacer valer el recurso de revisión siempre y cuando exista dentro de la resolución un análisis de constitucionalidad que establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o convencional. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión Ya vimos aquí cómo, cómo es un amparo indirecto, ya también en la última parte del video, cómo se va a controvertir. Hay una cuestión muy particular. El amparo, ante el amparo directo, o sea, a pesar de que está el recurso de revisión como un mecanismo, una forma de controvertir la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, es muy complicado. Tenemos prácticamente que argumentar por qué el Colegio de Circuito está violentando la Constitución con su resolución. Está muy difícil el promoverlo. Normalmente es
pues esperar y ver la manera en la que el colegiado resuelve. Y pues bueno, no es como cualquier cosita, ¿no? ¿Cómo se va a tramitar? La autoridad se encargará de resolver el tribunal, la autoridad que se encarga de resolver es el Tribunal Colegiado de Circuito, que es algo que ya les había dicho, en el cual se va a conformar por 3 magistrados, ¿sale? Eh, ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a recibir el expediente completo junto con la demanda de amparo, es decir, va a recibir los autos del juicio principal. El presidente del Tribunal Colegiado de Circuito deberá resolver en un plazo de 3 días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización o la desecha por encontrar motivo manifiesto o indudable de improcedencia, que ya las vimos. Si hubiera irregularidad en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175, que nos habla de qué es lo que tiene que tener una demanda de amparo, el presidente lo que va a hacer es darle un plazo de 5 días para que subsane las omisiones y o corrija los defectos precisados en las providencias relativas. Si el quejoso no cumple el requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentar la demanda y obviamente esto lo va a tener que presentar ante la autoridad responsable. No tiene que regresar la respuesta. Transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181, dentro de los 3 días siguientes el presidente del tribunal turna el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto que formule el proyecto de resolución. Dentro de los 90 días siguientes, el auto de turno hace las veces de citación por sentencia, de citación para sentencia, es decir, yo presento mi demanda de amparo directo ante la misma autoridad que lo resuelve. ¿Sale? Esta autoridad tiene que remitir al Tribunal Colegiado de Circuito el expediente y la demanda. Una vez que ya lo va y lo remite, tiene que tiene que el presidente del tribunal manifestarse con respecto a esta demanda que se ha presentado, ya sea que la admita, ya sea que la deseche, ya sea que la prevenga. Si la admite, pues ya sabemos que lo que va a tocar es turnarla a un magistrado ponente y el magistrado ponente va a tener que empezar a elaborar el proyecto de resolución y posteriormente se va a tener que turnar. Si es que la desecha, pues bueno, ya sabemos, se le regresa a la autoridad responsable y si se previene, pues entonces el quejoso tiene que atender los motivos de la prevención y en caso de que no, pues tendrá que regresarlo. Únicamente para, de manera general, para tanto el amparo directo como para el indirecto, tenemos 15 días a partir del día siguiente en que conozcamos del acto reclamado. Es decir, supongamos que conocimos de este expediente el día de ayer. ¿Cuándo va a empezar a surtir efectos? A partir del 18. Entonces del 18 tenemos que contar 15 días, que serían 18, 19, 20, 21, son 4. 24, 25, 26, 27 y 28 son 9. 31 son 10. Del 1 al 4 de abril son 14. Y nuestro término para el amparo directo vencería el 7 de abril. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya el Tribunal Colegiado de Circuito va a tener el expediente, va a tener la demanda, va a tener el informe justificado, que en el mejor de los casos, y una vez que se lo tenga ya el magistrado ponente, va a tener que analizar, va a tener que hacer un proyecto de resolución y posteriormente se va a ingresar o colocar en una lista que se va a sesionar y obviamente aquí nos van a decir cuándo va a ser. Estas listas tienen por lo menos que estar 3 días antes de la celebración de la sesión. ¿Qué es decir? ¿Qué es lo que pasa en estas sesiones? El magistrado ponente coloca, por así decirlo, o hace una manifestación de el proyecto de resolución que está dando y les da a conocer a los magistrados de qué trata el asunto.
por qué lo resolvió, a partir del expediente, por qué lo resolvió de esa manera, y los magistrados van a tener que discutir para saber si ese proyecto de resolución puede o va a ser aprobado o tiene que tener alguna modificación o se va a declarar improcedente. ¿Sale? Si no son aprobados, ¿qué pasa? Los asuntos solo podrán aplazar o retirar en estos supuestos. Se asentará a petición de quien y la causa se expuso y el asunto deberá deslistarse en un plazo que no debe de exceder a un mes. Si estamos viendo, son 30 días que tiene el magistrado presidente para turnarlo, perdón, 90 días, ¿no? Para que pueda turnarlo y con estos 90 días pues ya tenemos 3 meses. Si son 30 días más, ¿qué es lo que va a pasar? Son 4 meses que tenemos desde que se emitió el juicio, bueno, la sentencia, hasta que se vaya a resolver. Entonces es muchísimo tiempo. Si se señala lo que va a pasar es, una vez que se señale la fecha de la sesión, se va a celebrar con la presencia del secretario, da fe, el magistrado ponente, ya les decía, da cuenta otra vez de los proyectos de resolución, el presidente pondrá a discusión cada asunto, se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados, y estando suficientemente debatidos, se procederá a la votación. Acto continuo, el presidente hará la declaración que corresponda, y el secretario publicará em, en los estrados del tribunal. ¿Qué pasa? Al final del día es una votación. No sé si han podido ver en un momento determinado eh, las sesiones de la corte. Con las sesiones de la corte, no sé si lo han podido observar, el cómo se desarrolla, cómo se envuelven los diálogos de la misma corte. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos una discusión. Obviamente sabemos que es bien, es bien relativo. De pronto sí tenemos como circunstancias las cuales pues se discuten realmente bien, a veces en ocasiones no, justo como por el tema de los intereses que en un momento determinado se pueden presentar. Pero bueno, el ideal es que se sesionan. ¿Y qué pasa si la resolución se toma por unanimidad o por mayoría de votos? Es decir, si es una unanimidad, son 3 votos. Si es por mayoría, son 2 de 3. ¿Y qué es lo que va a pasar con si es por mayoría de votos, el magistrado que no esté de acuerdo con con esta resolución debe de formular su voto particular dentro del plazo de 10 días siguientes a la firma del engrose, es decir, a la firma de lo que se va a publicar dentro del expediente, y va a establecer por qué votó el voto en el que expresará cuando menos sucintamente la razón de lo que lo fundamentan. Es decir, si está en contra, tiene que decir el por qué. Transcurrido el plazo y si no se ha emitido el voto particular, se asenta la razón en los autos y se continuará con el trámite. Si no es aprobado el proyecto, ¿qué es lo que pasa? Pues el magistrado ponente debe de aceptar las adiciones o las modificaciones propuestas en la sesión y procede a redactar la sentencia en los términos de lo discutido. Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al de su proyecto, uno de ellos redactará la sentencia. ¿Sale? Eh, en ambos casos, el plazo para redactar la sentencia es de 10 días. Las sentencias del tribunal colegiado deberán ser firmadas por todos los integrantes, es decir, cuando uno va y revisa los expedientes, pues lo primero que tienes que hacer es acercarte al área de actuaría y preguntar, oye, vengo por un amparo directo, que se mandó en tal fecha. Normalmente los datos de en qué tribunal cayó, cuál es el número de amparo que cayó, eh, lo vamos a tener en la autoridad responsable. Ellos nos van a decir, ¿sabes qué? Lo recibió el quinto tribunal y el número de amparo es este.
Eh, tenemos que, cuando vamos al colegiado de circuito, tenemos que saber qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, si estamos hablando de un amparo directo en materia del trabajo, estamos buscando un DT. Si estamos buscando una revisión administrativa, lo que estamos buscando es una RA. Si estamos buscando un amparo administrativo directo, es un DA. Si estamos buscando una revisión fiscal, es una DF. Si estamos buscando un amparo directo civil, es un DC. Entonces, dependiendo de lo que vayamos buscando, es lo que vamos a ir encontrando, ¿sale? Y de lo que tenemos que ir. Normalmente luego las confusiones son en los tribunales colegiados en la materia administrativa, porque ya lo veíamos. No nada más conoce de lo que es el juicio de amparo, sino también está este recurso de revisión, que es el amparo de la autoridad. Eh, si no fuera, bueno, ya lo veíamos, ¿no? Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, ya lo decíamos, uno va a redactar la sentencia y pues bueno, tiene que ser esto en un periodo de 10 días. Les decía esto de la búsqueda justo por el tema de las firmas. Supongamos que ya se sesionó nuestro expediente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, ¿sabes qué? Estén firmas, tenemos que ir con los secretarios particulares de cada uno de los magistrados o que nos digan, normalmente empieza con el magistrado ponente, oye, ¿sabes qué? Es que vengo a revisar tal expediente, se sesionó en tal fecha, quiero saber qué onda. No, ¿sabes qué? Sí se sesionó, ya está en firmas, ahorita está en firma aquí, falta que me lo firme el magistrado. Oye, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? ¿Cuándo va a pasar con el siguiente magistrado? Y así tenemos que ir rastreando nuestro amparo directo, ¿no? Eh, Cuando por cualquier motivo cambiar el personal del tribunal que haya dictado una ejecutoria conforme a los artículos anteriores, antes de que haya podido ser firmado por los magistrados que lo hubiesen dictado, si fuese aprobado el proyecto del magistrado relator, la sentencia será autorizada válidamente por los magistrados que integran aquel, haciéndose constar las circunstancias que hubiesen concurrido. Es decir, pensemos en lo que está pasando con el Poder Judicial actualmente por esta bendita reforma asquerosa. El magistrado se ha retirado y ha formado otro magistrado a tomar el lugar de él. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, es que a lo mejor el magistrado que ya se fue, se sesionó, se aprobó, pero para el momento de las firmas ya él no se encuentra. Entonces, se tiene que hacer una anotación o se tiene que sacar un acuerdo justo en el mismo expediente en el cual se señale la forma en la que se va a componer el nuevo tribunal colegiado y quién va a firmar. ¿Sale? Una vez que se firma la sentencia, ¿qué es lo que tiene que pasar? Notificarse por listas. Y posteriormente, en los casos que procede el recurso de revisión, ya lo vimos, es bien complicado, la notificación se hará de manera personal. Para los efectos de la ley de amparo, la autoridad responsable solo será notificada al proveerse la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o haya transcurrido el plazo para interponer el recurso. Es decir, si yo presento el recurso de revisión y fundo mi recurso de revisión de manera bien fregona y lo presento ante la Suprema Corte, el tribunal colegiado le tiene que notificar justo a la corte de por qué se mandó este expediente para allá. Y supongamos, ¿sabes qué? Ya ha pasado el término del recurso de revisión, no se ha presentado nada, remito los expedientes de nueva cuenta a la autoridad responsable para que realice lo que la sentencia manifieste. El órgano, en este caso el tribunal colegiado, procede al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que de resultar fundados redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma. Es decir, si estamos hablando de una situación de fondo es que la autoridad responsable le valió y no tomó ciertas consideraciones jurídicas que la ley de la materia reconoce. No sé, por ejemplo, supongamos que la sentencia en materia laboral, ¿no? Se le condena al pago de salarios caídos, el pago de la indemnización,
pero no para las partes proporcionales. Eso ya es una cuestión de fondo. ¿Por qué? Porque al final del día la misma Ley Federal del Trabajo nos dice cómo tiene que resolver la autoridad, cuáles son las circunstancias que tiene que tomar en cuenta, ¿sale? Cuáles son las cantidades que se le tiene que pagar, en este caso al trabajador. Entonces, siempre primero va a ser lo de fondo y al final lo de la forma, ¿no? En los asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudieran derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del quejoso, se le dará preferencia al estudio de aquellas aún de oficio. Si se fijan, es bien interesante la forma en la que nos está dando la misma ley las pautas para saber cómo tiene que resolver el Tribunal Colegiado de Circuito. Vamos a ver un videíto, ya para terminar esta primera parte de la sesión, de cómo se sesiona en la Corte. Sé que tendría que ponerles en este caso del tribunal colegiado, sin embargo, son muy complicado que se presenten. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sí graba sus sesiones, pero pues bueno, estas sesiones se dan únicamente en materia administrativa. Aquí lo que vamos a ver en el tema de la Corte es las discusiones que se dan por las acciones de inconstitucionalidad, puede ser un amparo que se haya presentado en esto, y más o menos el cómo se va desarrollando. Lo vamos a ver porque creo que sí es interesante e importante el que ustedes conozcan o se den más o menos una idea de cómo se desarrolla esto, eh, porque al final del día es algo con lo que nosotros tenemos que observar, es algo que tenemos que estar estudiando y que también tenemos que ver. Estas sesiones son bastante interesantes, ¿no? Yo vi justo la sesión de cuando se discutió lo de los amparos indirectos por la reforma judicial y fue bastante entretenido el ver cuáles son los argumentos. Entonces vamos a ver en este tiempito que nos queda esto. La siguiente semana que estaríamos viendo, pues propiamente ya el amparo indirecto. Sí, señora vicepresidenta. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Buenos días, señoras ministras, señores ministros. Se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De cuenta, por favor. Sí, señora vicepresidenta. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 90 ordinaria celebrada el martes 8 de octubre del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay observaciones, les consulto si la podemos aprobar en votación económica. Queda aprobada por votación unánime de los presentes. Continúe, por favor, señor secretario. Sí, señora vicepresidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de criterios 147/2024, suscitada entre los tribunales colegiados séptimo en materia administrativa del tercer circuito y primero del 23º circuito, bajo la ponencia del señor ministro Aguilar Morales y conforme a los puntos resolutivos que proponen.
Primero, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente contradicción de criterios. Segundo, existe la contradicción de criterios entre los sustentados por el séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito y el primer Tribunal Colegiado del 23º Circuito. Tercero, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos precisados en el último apartado de la presente resolución. Y cuarto, dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución en términos de la ley de amparo vigente. Gracias. Señor ministro Bru. Señora ministra, señores y señoras ministras de este Tribunal Pleno. Hace un momento estaba yo advirtiendo al ministro Pardo, me señalaba que es posible que uno de los tribunales colegiados, la tesis que sostuvo y que está aquí en la contradicción, pudiera haber sido sustituido por el Pleno Regional al que pertenece. Por otro lado, la señora ministra Piña me hizo favor hoy en la mañana de enviar un par de tesis que pudieran, desde mi punto de vista, complementar la propuesta que les estoy haciendo o, en su caso, pudieran contradecirla, de tal manera que para dilucidar estas cuestiones, tanto lo de la procedencia misma de la contradicción como la pertinencia de estas tesis que me hizo llegar la señora ministra presidenta, los solicito a sus señorías me permitan retirar el asunto para reestudiar estos puntos. Discuento, señora ministra. Muchas gracias. A petición del ministro ponente queda retirado este asunto y pasaríamos al siguiente. De cuenta, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 24/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2024, bajo la ponencia del señor ministro Pardo Rebolledo y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se sobresee la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 5º, fracción 19ª de Ley de Ingresos del municipio de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024. Tercero, se reconoce la validez de los artículos 5º, fracción 13ª de la Ley de Ingresos del municipio de Candela y 25, fracción 1ª de la Ley de Ingresos del municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 22 de diciembre de 2023. Cuarto, se declara la invalidez de diversos preceptos de las leyes de ingresos de distintos municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2024, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 22 de diciembre de 2023. Quinto, la declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila. Y sexto, publiques esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias. Someto a consideración de este Tribunal Pleno los apartados de competencia, oportunidad y legitimación. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Consulto si en votación económica se aprueba. Queda aprobado por unanimidad de los presentes. Pasaríamos al capítulo de causas de improcedencia. Ministro ponente, por favor. Con gusto, ministra presidenta. En el considerando cuarto se analizan las causas de improcedencia y sobreseimiento. En primer término, se propone desestimar la causa de improcedencia planteada por el Poder Ejecutivo local, en la que adujo que no participó en la formación de las normas impugnadas, pues sus atribuciones se limitaron a su promulgación y publicación. Tal desestimación atiende a que el Ejecutivo local, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas impugnadas para otorgarles plena validez y eficacia, tal como el propio Poder Ejecutivo local lo reconoce en su informe, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma, por lo que debe responder por la validez de sus actos. En otro aspecto, se estima fundada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción 3ª, de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional,
planteada por el Poder Legislativo del Estado de Coahuila, toda vez que, tal como se advierte del decreto 628 por el que se emitió la Ley de Ingresos del municipio de San Buenaventura del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 2024, no existe la fracción 19 en el artículo 5 de la citada ley, por lo que se propone sobreseer en relación con este precepto. Esa sería la propuesta, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien tiene alguna observación? Sí, ministro Alfredo. No, yo. Se consulta si en votación económica se aprueba. Queda aprobada por unanimidad de votos. Pasaríamos al capítulo de precisión de las normas reclamadas. Ministro ponente. Gracias, ministra presidenta. Pues hay una gran cantidad de disposiciones que se impugnan y en el considerando quinto, que está de la foja 19 a la 31, se hace la precisión de estos preceptos impugnados. ¿Alguien tiene alguna observación? Se consulta si en votación económica se aprueba. Queda aprobado por unanimidad de votos. Pasaríamos al estudio de fondo, ministro ponente, por favor. Sí, con gusto, ministra presidenta. Atención pasajeros, les habla su capitán. Sabemos que no todos viajamos igual. Bienvenidos al nuevo Viva, en donde celebramos la flexibilidad. Viva los que madrugan y los que apenas llegan a la sala de abordar. Córrele, córrele. Viva los que viajan ligero y los que parece que se van a mudar. Viva los que van en bola y los que solo van a visitar a mamá. Viva los que hacen fila y los impacientes que no quieren esperar. Viva los que planean todo. Y también los que no escogen su lugar. Viva el Team Ventana, aunque suben la misma foto siempre. Viva el Team Pasillo, los que se duermen y los que no dejan dormir. Viva los que aplauden cuando aterrizamos y hasta los que se levantan antes de podernos bajar. Tú sabes quién eres. Viva tener el control y cambiar tu destino. Adelantar vuelos, transferir boletos o venderlos. Eso es flexibilidad. Viva el nuevo Viva. Viva volar. Este método natural, que solo requiere 15S, puede restaurar la visión. De lo contrario, al usar gafas o lentes de contacto, perderá la visión día tras día. Es importante comprenderlo, la mayoría de las personas continúan utilizando gafas porque la comunidad médica las ha programado para creer que la pérdida de visión es una enfermedad hereditaria. Sin embargo, investigaciones recientes contradicen esto. El doctor Polo Guerrero, un destacado médico, ha descubierto la verdadera causa de la pérdida de visión y no está relacionada con el envejecimiento ni con la genética. De manera sorprendente, la raíz de los problemas de visión no está en los ojos. Un grupo de investigadores ha descubierto una asombrosa conexión entre los ojos y el cerebro. Sus investigaciones han demostrado que los ojos pierden eficacia con el tiempo, incluso si se usan gafas o lentes de contacto, porque realmente no mejoran la interacción entre los ojos y el cerebro. El doctor Polo Guerrero, cuyos logros han sido reconocidos, se vio obligado a abandonar su profesión para desarrollar un nuevo y revolucionario. En el considerando sexto se inicia con el primer tema, el 6.1, que se aborda y es el relacionado con el cobro por concepto de impuestos sobre espectáculos y diversiones públicas, específicamente por la realización de bailes privados, particulares, kermeses, desfiles, colectas, festivales, de uso de música y por la expedición de un permiso por realizar eventos sociales. La consulta que se pone a su consideración propone, en principio, desestimar el reclamo de inconstitucionalidad del artículo 5, fracción 13 de la Ley de Ingresos del municipio de Candela, pues en dicha porción normativa no se prevé cuota alguna. En ese sentido, la propuesta es desestimar el concepto de invalidez respecto de este precepto. Por otra parte, por lo que hace al resto de los preceptos que se impugnan, se realiza el análisis a partir del núcleo esencial del derecho de reunión
conforme al parámetro desarrollado en las diversas acciones de inconstitucionalidad 13 de 2021, 7 de 2022 y 179 de 2021, en las que se analizaron normas de contenido similar y se concluyó que estas disposiciones son inconstitucionales, principalmente porque condicionan el ejercicio del derecho de reunión a una autorización previa de la autoridad administrativa. En esa medida, toda vez que las normas examinadas incurren precisamente en ese vicio de inconstitucionalidad, la propuesta es declarar la invalidez de estas disposiciones. Ahora bien, lo anterior se estima que no resulta totalmente aplicable para la cuota establecida en el artículo 5, fracción cuarta de la Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, que prevé el cobro de un derecho por la realización de bailes privados, particulares, kermeses, desfiles, colectas, festivales, de uso de música con fines de lucro. No obstante, no la exenta de su inconstitucionalidad, toda vez que se advierte que esta porción normativa viola el principio de proporcionalidad tributaria aplicable a las contribuciones denominadas derechos, criterio sostenido por este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 38/2024. En consecuencia, la propuesta en este punto es declarar la invalidez de los preceptos impugnados. Gracias. ¿Alguien tiene alguna observación? Ministra Ortiz. Gracias, ministra presidenta. En este apartado estoy en contra del reconocimiento de validez del artículo 5º, fracción 13ª de la Ley de Ingresos del municipio de Candela, Coahuila, para 2024, y a favor de las propuestas de invalidez, pero por consideraciones distintas por las razones que expondré a continuación. En principio, me parece que el objeto de la contribución que se analiza es la realización de espectáculos y diversiones públicas en los términos de lo dispuesto por los artículos 76 y siguientes del Código Financiero para los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. De acuerdo con esas disposiciones, la base gravable de la contribución se determina a partir de los ingresos que se obtengan por los boletos o cuotas de entrada a las diversiones o espectáculos públicos. Con base en lo anterior, considero que no estamos en presencia de un derecho por la expedición de permisos para celebrar bailes privados, kermés, desfiles, colectas, festivales y otros eventos sociales, sino que se trata en principio de un impuesto sobre espectáculos y diversiones públicas. En este sentido, estimo que las normas reclamadas, con excepción del artículo 47, fracción primera, numeral 14 de la Ley de Ingresos del municipio de Cuatro Ciénegas, respecto del cual estoy de acuerdo con la propuesta, vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que prevén cuotas fijas. Al respecto, estimo importante precisar que el artículo 79 del Código Financiero de los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone que las tasas de este impuesto se establecerán en las leyes de ingresos municipales, mientras que el artículo 81 del mismo ordenamiento faculta a las tesorerías municipales para que determinen que el pago del impuesto se efectúe con base en una cuota fija mensual cuando lo estimen conveniente. Sin prejuzgar sobre la constitucionalidad de este tipo de precepto, considero que la previsión de las cuotas fijas para este impuesto es violatoria del principio de proporcionalidad tributaria, ya que impide que el impuesto se determine con base en la capacidad económica del contribuyente, esto es, de acuerdo con los ingresos obtenidos a partir de la actividad gravada. Además, me parece que el artículo 5º, fracción 13ª, de la Ley de Ingresos del municipio de Candela también vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que al prever la tasa correspondiente a los bailes privados no permite determinar la contribución en función de los ingresos recaudados por la celebración del evento. Por las razones que he expuesto, votaré en contra del reconocimiento de validez del artículo 5º, fracción 13ª de la Ley de Ingresos del municipio de Candela, Coahuila, para 2024 y a favor del sentido del proyecto en lo referente a las propuestas de invalidez, pero con consideraciones distintas. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería?
¿Alguien? Ministra Ríos Farjar. Gracias, vicepresidenta. Yo tengo aquí una inquietud respecto a la ley de ingresos del municipio de Sabinas. La voy a comparar con el municipio de Candela. Dice el municipio de Candela que el objeto de este impuesto es la realización de espectáculos y diversiones públicas no gravadas por el impuesto al valor agregado y que se pagará de conformidad a conceptos y tasas, etc. Y establece bailes privados. Para el caso de que estas actividades sean organizadas con el objeto de recabar fondos para fines de beneficencia, no se causará cobro alguno. Tiene una redacción similar la Ley de Ingresos para el municipio de Sabinas. Dice que el objeto de este impuesto es la realización de espectáculos y diversiones públicas no gravadas por el impuesto al valor agregado, etcétera, etcétera, y establece bailes particulares, 551 pesos, pero con la fracción quinta. Pero hay un párrafo en esta fracción que dice, en los casos de que el baile particular sea organizado con objeto de recabar fondos para fines de beneficencia, no causará cuota alguna, en este sentido es igual la disposición de Sabinas que la de Candela, dice, y el monto total de los recaudados se entregará íntegramente a la institución beneficiada, previa acreditación bajo la supervisión de la presidencia municipal. Aquí podríamos decir que lo que pasa es que la fracción quinta establece 541 pesos. Y en este párrafo de esta fracción quinta, pues hace una distinción similar al municipio de Candela. Diríamos, bueno, quitamos la fracción quinta y se quita también este párrafo. Pero ¿por qué entonces la norma perviviría para Candela y para Sabinas? No, creo que bastaría quitar pues el cobro de los bailes particulares, pero pudiera dejarse la excepción. La excepción de la fracción quinta, pues en sí misma no entraña una inconstitucionalidad siguiendo la lógica de lo que se hizo o de lo que se propone para el municipio de Candela. Y al contrario, establece que no causará cuota, que el monto de los recaudados se va a entregar íntegramente a la institución beneficiada, previa acreditación de la supervisión de la presidencia municipal. Yo creo que se le puede quitar el costo de bailes particulares y pues a lo mejor es una disposición extraña de colocar aquí como una ley de ingresos, pero creo que el costo por baile particular, yo sí estaría de acuerdo en que es inconstitucional, pero este párrafo de la fracción quinta, siguiendo la lógica de la ley de ingresos del municipio de Candela, pues yo creo que perviviría, para mí sería constitucional este párrafo. Es cuanto, presidente. ¿Alguien más? Yo traigo una duda parecida. En primer lugar, se parte de que el artículo quinto, fracción 3. Miren, así son las sesiones también en los tribunales colegiados de circuito. Les hacía la mención, ¿no? Que a mi parecer es bien interesante esto. ¿Por qué? Porque están las interpretaciones jurídicas de las circunstancias. Aquí están hablando de una ley de ingresos de un municipio. Es decir, de qué manera el municipio se va a hacer de los ingresos necesarios para el ejercicio fiscal correspondiente. Y vean cómo están siendo los diálogos que se van dando. De manera particular, con el Tribunal Colegiado de Circuito también se van a presentar. Entonces, sí es bien importante el que nos vayamos empapando en esto. Es muy complicado que de pronto los tribunales colegiados de circuitos nos permitan el acceso a estas sesiones, pero pues no es imposible. Si pueden, dense una vuelta a los tribunales colegiados de circuito, vayan, vean cómo se comportan, cómo se componen, cómo están, vayan a pedir información, o sea, y eso les va a ir ayudando poco a poco, ¿no? Si ustedes no empiezan a ejercer, va a ser después bien complicado el que puedan entender el por qué se hacen las cosas que se hacen, ¿no? Entonces, sí échele ganas, por ahorita lo dejamos, nos vemos 12:20 para procesal laboral.